A veces, las leyendas nacen en silencio, y otras, rugiendo. En la América de comienzos de los años 60, las calles eran un escenario de cambio. El rock and roll ya no era solo música, era una declaración de guerra contra lo establecido. Los jóvenes querían algo diferente, algo propio, algo que no oliera a despacho ni a traje gris. Querían romper las reglas, aunque esas reglas las hubieran escrito sus propios padres. Pero las carreteras contaban otra historia. En los concesionarios, la mayoría de los coches eran grandes, pesados, con líneas conservadoras y motores que, aunque potentes, parecían encadenados a una idea de lujo pasado de moda. Europa empezaba a seducir a los jóvenes con coches compactos, ágiles y deportivos como el Jaguar E-Type o el MG Mayer. Y mientras tanto, General Motors tenía a Chevrolet conquistando corazones con el Corvette y sus líneas de pura provocación. Ford, en cambio, parecía estar atrapado en un baile demasiado lento para la música que sonaba. Ahí entra en escena un hombre con un sueño, y la terquedad suficiente para hacerlo realidad, Lee Iacocca. Vicepresidente de Ford Motor Company, Iacocca sabía que la marca necesitaba un golpe de efecto, un coche que no solo se condujera, sino que se deseara. No quería simplemente un medio de transporte, quería una máquina que fuera una extensión de la juventud misma, un símbolo de rebeldía que pudiera aparcarse frente a un diner y hacer que todas las miradas se giraran. En reuniones, los ejecutivos más veteranos de Ford lo miraban con escepticismo. Los números eran claros, el mercado juvenil era pequeño, los márgenes de beneficios serían estrechos, y competir contra deportivos europeos parecía una batalla perdida. Pero Iacocca no pensaba en márgenes, pensaba en emociones. En vender libertad envuelta en acero y cromo. En construir algo que pudiera comprarse por menos de $2.500, pero que hiciera sentir al conductor como si estuviera al volante de un coche de carreras. Los primeros bocetos eran atrevidos. Capó largo, parte trasera corta, asientos para 4, pero con un alma de coupé deportivo. Un coche que podías usar para ir al trabajo, pero que al caer la noche te tentara a pisar el acelerador y sentir el rugido del motor como una descarga eléctrica. Los ingenieros trabajaban contrarreloj, y cada dólar contaba. Para ahorrar costes, el Mustang tomaría prestado mucho del Ford Falcon, un modelo económico, pero su traje sería completamente nuevo, agresivo, juvenil, musculoso. En los talleres, las carrocerías empezaban a tomar forma, y con cada línea de diseño, el Mustang se alejaba más de los coches respetables y se acercaba a la leyenda. El momento decisivo llegó el 17 de abril de 1964, en la Feria Mundial de Nueva York. Bajo las luces, el Ford Mustang debutó como si fuera una estrella de cine. Los periodistas se agolpaban, los flashes iluminaban su pintura brillante, y el público se enamoró al instante. Ford había calculado vender unas 100.000 unidades en el primer año. Vendió más de 22.000 el primer día. En un año, la cifra alcanzó las 400.000. Fue un terremoto en la industria. De repente, el Mustang estaba en todas partes. En carteles, anuncios de televisión, películas, revistas. No era solo un coche, era un accesorio de moda. Podías tenerlo como descapotable para dejar que el viento te golpeara la cara mientras sonaba The Beach Boys, o como fastback para presumir de un perfil afilado y listo para la velocidad. El Mustang se convirtió en la voz de una generación que no quería pedir permiso para vivir. Era el coche de los que salían a carretera sin mapa, de los que buscaban carreteras secundarias solo por el placer de conducir. No importaba si eras estudiante, ejecutivo joven o ama de casa con espíritu aventurero, el Mustang era para ti, siempre que llevaras dentro algo de rebeldía. Pero detrás del éxito también se escondía una pregunta: ¿podía este pony car convertirse en algo más que un símbolo bonito? Porque, aunque rápido para su precio, el Mustang todavía no era un asesino de circuitos. No era un coche que infundiera miedo en las pistas. Y en las calles, la guerra por la supremacía automovilística apenas empezaba. Mientras los concesionarios no daban abasto y las fábricas trabajaban día y noche, una sombra se cernía sobre el horizonte. Ford había creado una estrella, pero para que el Mustang sobreviviera, tendría que evolucionar.
En los talleres, un nombre empezaba a sonar con fuerza, Carroll Shelby. Y con él, un plan para convertir al Mustang de un pony bonito en un depredador implacable. La historia estaba a punto de cambiar. El rugido del Mustang se volvería más grave, más amenazante. Y pronto, muy pronto, las calles y los circuitos conocerían a un rebelde que no solo corría, también cazaba. El Mustang había nacido como un rugido juvenil en un mundo que todavía conducía en silencio. Pero, como todo rebelde, su historia no podía quedarse en el encanto de la juventud. Un icono que no evoluciona se convierte en postal. Y Ford no quería un recuerdo, quería un mito. Era 1965 y las calles americanas vibraban con un nuevo tipo de competencia. Chevrolet afinaba su Camaro, Pontiac encendía el Guanajuato, Dodge apostaba por el Charger. El campo de batalla eran las avenidas iluminadas por neons y los circuitos improvisados bajo el sol de domingo. En ese momento, el Mustang era el más deseado, pero no el más temido. Y eso, para un verdadero rebelde, era un problema. En las oficinas de Ford, la respuesta llegó en forma de un hombre con sombrero tejano y mirada de depredador, Carroll Shelby. Él no veía al Mustang como un simple coche de moda. Lo veía como un corredor nato, al que solo le faltaba hambre. Shelby, que ya había domado al AC Cobra y ganado Le Mans con el GT40, tenía un instinto infalible para transformar belleza en pura furia mecánica. El resultado fue el Shelby GT350. Un Mustang que había pasado por un gimnasio de acero y había salido con músculos nuevos. Suspensión endurecida, frenos de competición, escapes que rugían como un trueno en la noche. Blanco Wimbledon con franjas azules que gritaban velocidad incluso en reposo. En 1965, los concesionarios recibieron la primera tanda y los pilotos privados lo llevaron directo a las pistas, donde empezó a devorar rivales. El Mustang dejaba de ser un pony carbonito para convertirse en un pura sangre salvaje. Y esa metamorfosis no solo se dio en las pistas. Hollywood lo descubrió, y con él, una nueva forma de contar la velocidad. Steve McQueen, el rey cool del cine, lo llevó al estrellato en 1968 con Bullitt. Aquella persecución por las calles empinadas de San Francisco, con un Mustang Fastback 390 GT frente a un Dodge Charger negro, no era solo cine, era poesía en gasolina. El sonido del motor, el salto en las colinas, la tensión, todo se volvió parte del ADN del Mustang. Pero mientras el mito crecía, el mundo cambiaba. La crisis del petróleo en los 70 y las regulaciones de emisiones amenazaron con apagar el rugido. Los motores se estrangularon, las líneas se suavizaron, y el Mustang tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno hostil. Muchos pensaron que había perdido su filo, que se convertiría en otro coche domesticado para cumplir con la ley y con la economía. Sin embargo, como todo rebelde verdadero, el Mustang sabía esperar. Cada generación trajo sus luchas y sus resurrecciones. En los 80, con la plataforma Fox Body, encontró un nuevo público, los corredores callejeros y los amantes del tuning. Era barato, fácil de modificar y capaz de humillar a rivales mucho más caros. Nacieron las leyendas de las carreras nocturnas en zonas industriales, donde los Mustang preparados dejaban atrás a todo lo que se movía. En los 92.000, Ford jugó con la nostalgia y la tecnología. Aparecieron las ediciones Cobra, Mach 1 y, por supuesto, el renacimiento del Shelby GT500, un monstruo sobre ruedas que devolvía al Mustang la brutalidad que había hecho temblar a los competidores décadas atrás. Y con cada rugido, con cada quemada de llanta, el mensaje era claro, el rebelde no había muerto. Pero el verdadero salto al Olimpo llegaría en el siglo XXI, cuando Ford decidió que el Mustang no solo debía ser un símbolo americano, debía ser un contendiente global. El Mustang empezó a venderse en Europa, Asia, Australia. Corrió en circuitos donde antes solo reinaban Porsche, BMW y Ferrari. Y, para sorpresa de muchos, no solo estaba ahí para participar, estaba ahí para ganar. La culminación de este viaje llegó con modelos como el Mustang GTD, una máquina forjada con la precisión de la ingeniería de competición. Carbono, aerodinámica activa, suspensión adaptativa, frenos cerámicos y un rugido que podía escucharse desde el pit lane hasta las gradas. En Nürburgring,
esa catedral del automovilismo europeo, el GTD rompió una barrera que hasta entonces parecía prohibida para un coche americano, menos de 7 minutos por vuelta. Un récord que resonó como un golpe en la mesa, el rebelde había cruzado el océano y conquistado la fortaleza enemiga. Pero más allá de los récords y la tecnología, el Mustang siempre ha conservado su esencia. No es solo un coche rápido. Es una máquina que habla a su conductor. El tacto del volante, el empuje del motor, la sensación de que cada cambio de marcha es un latido más fuerte. No importa si conduces un 64 clásico con carburador o un GTD cargado de electrónica, un Mustang siempre te mira a los ojos y te dice ¿y si hoy rompemos las reglas? Y ahí está su verdadera fuerza. El Mustang no es perfecto. Ha tenido años de gloria y años oscuros. Ha sido criticado, amado, temido y, sobre todo, deseado. Pero cada generación ha encontrado la manera de conectar con su tiempo sin perder su espíritu. En un mundo donde los coches cada vez se parecen más entre sí, el Mustang sigue siendo reconocible a kilómetros de distancia, no solo por su silueta, sino por lo que representa. Hoy, cuando uno pasa rugiendo por la autopista, todavía provoca que las cabezas se giren, que los teléfonos se levanten para grabar, que los niños señalen con una mezcla de sorpresa y admiración. Porque no estás viendo solo un coche, estás viendo 6 décadas de rebeldía destilada en acero, goma y gasolina. La historia del Mustang es la historia de cómo un simple proyecto para atraer a los jóvenes se convirtió en una leyenda mundial. De cómo un pony domesticado en el papel se volvió un pura sangre en la pista. Y de cómo, contra todo pronóstico, un coche nacido para las carreteras americanas terminó desafiando a los gigantes europeos en su propio terreno. No importa qué modelo tengas delante, un Mustang siempre llevará en su ADN aquella primera chispa de 1964. El momento en que Lee Iacocca decidió que no construiría solo un coche, construiría un rebelde. Y mientras exista alguien que, al girar la llave o pulsar el botón de arranque, sienta un escalofrío recorrerle la espalda, el rugido del Mustang seguirá vivo. Porque algunos mitos no mueren. Solo esperan la próxima recta para volver a acelerar.